Queridos amigos, lo que está pasando en Oriente Medio en este momento es algo que los medios tradicionales no te están contando, o al menos no te están contando con la gravedad que merece, ya que Irán acaba de mostrar al mundo entero que sus capacidades militares están muy lejos de haber sido destruidas. Y lo hizo de la manera más contundente posible, con misiles balísticos y enjambres de drones que golpearon objetivos bastante precisos en Kuwait y Bahrein, mientras que Donald Trump estaba sentado en algún lugar publicando en Truth Social diciendo que todo va muy bien. El caos que estamos viendo ahora mismo en esa región es directamente la consecuencia de las decisiones de este gobierno y los números no mienten. Al menos una persona muerta, al menos 63 heridos. La terminal del Aeropuerto Internacional de Kuwait completamente destruida. Una terminal que había sido inaugurada apenas 24 horas antes después de haber sido reconstruida. Irán sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando la eligió como objetivo, queridos amigos. Esto no fue un error, no fue un daño colateral, fue un mensaje deliberado, preciso y obviamente devastador. Y ese mensaje dice una sola cosa, que Irán puede golpear donde quiera, cuando quiera, y que las defensas de Estados Unidos y sus aliados no son tan infalibles como este gobierno quiere hacerte creer. Y eso exactamente es lo que confirman las imágenes satelitales, porque mientras el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, salía a decirle al mundo que todo estaba bien, que todo estaba bajo control, que los drones y los misiles iraníes habían sido interceptados, que no hubo daño y que no hubo bajas americanas, las imágenes satelitales contaban una historia completamente distinta. Una historia de refugios de aeronaves destruidos, de infraestructura militar reducida a escombros, de activos estadounidenses y cubatíes que simplemente ya no existen. Eso es lo que dijo el CENTCOM oficialmente, que todos los drones fueron derribados, que no hubo daños, que no hubo impactos, y mientras ese comunicado circulaba por todos los medios del mundo, los videos del interior del aeropuerto internacional de Kuwait ya estaban en internet para que cualquier persona con ojos pudiera ver la realidad. El CENTCOM mintió. No es la primera vez, no va a ser la última, pero esta vez la mentira es tan obvia, tan descarada, tan fácilmente desmentida por las imágenes que ellos mismos no pudieron suprimir. Que incluso Kuwait tuvo que reconocer oficialmente a través de su cancillería las bajas y lo que realmente ocurrió. هذا الحريق هذه مسيرة طاحت هني فوق أمل الكويت هذا. Eso que acaban de ver, queridos amigos, es lo que quedó del Aeropuerto Internacional de Kuwait. Eso es lo que el CENTCOM llamó un ataque fallido. Y como si ese nivel de destrucción no fuera suficiente, Irán también golpeó la base de la Quinta Flota Naval de Estados Unidos en Bahrein. La misma base que se supone que es uno de los pilares fundamentales del poder militar americano en el Golfo Pérsico. Irán la golpeó con un misil balístico y el CENTCOM dijo que simplemente no pasó nada. Ahora bien, ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque esto no ocurrió de la nada. Hay una secuencia de eventos que este gobierno no quiere que conozcas, porque si la conoces, si entiendes exactamente cómo fue que se desató esa escalada, queda absolutamente claro quién tiene la responsabilidad de todo lo que está pasando. Todo comenzó cuando Estados Unidos destruyó un barco cisterna que salía del estrecho de Hormuz. Un barco que no era una amenaza, un barco que simplemente estaba navegando. Estados Unidos lo justificó como una acción defensiva para hacer cumplir el bloqueo. Irán advirtió que si eso ocurría, iba a responder. Y claramente, amigos, Irán respondió. Golpeó un barco cisterna vinculado a un oligarca aliado de Trump frente a las costas de Bahrein. Estados Unidos
respondió atacando la isla de Khenchu y activos iraníes, incluyendo instalaciones de telecomunicaciones y radar. E Irán, entonces, decidió mostrar al mundo de lo que realmente es capaz. Irán está siendo muy claro, queridos amigos, que el estrecho de Hormuz está bajo su administración, que no va a permitir que el bloqueo continúe, que la paciencia de sus Fuerzas Armadas tiene un límite, que cada disparo, cada agresión va a ser respondida con una lluvia de misiles y drones, y que el agresor va a ser castigado rápidamente. Eso no lo dijo un analista, no lo dijo un periodista, lo dijo un ex comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica que ahora asesora directamente al ayatolá. Y la IRGC fue incluso aún más directa en sus comunicados, diciendo que el enemigo está siendo obligado a aceptar las nuevas reglas que Irán ha impuesto en el campo de batalla, especialmente en lo que respecta al control del estrecho de Hormuz. Y mientras todo esto ocurría, mientras los misiles caían, mientras el aeropuerto ardía, mientras la base naval era golpeada, el actual mandatario de la Casa Blanca, el, el monarca naranja, Donald Trump, estaba dando una entrevista con Miranda Devine del New York Post. Una entrevista que hay que ver para creer, porque el hombre que aparece en esas imágenes no parece el presidente de los Estados Unidos. Sus ojos hinchados, sus manos hinchadas, sus piernas hinchadas, un aspecto que generó preguntas muy serias sobre su estado de salud real. Y es que lleva 8 días sin hacer apariciones públicas en vivo. Y cuando finalmente habló, lo que dijo dejó al mundo sin palabras. Irán está diciendo públicamente, a través de su agencia de medios vinculadas a la IRGC, que no existe ninguna comunicación con el gobierno de Trump, que cortaron todos los canales de comunicación, que no tienen ningún interés en negociar con este régimen, que todo lo que Trump está diciendo sobre conversaciones productivas y acuerdos inminentes es simplemente falso. Y mientras Irán dice eso, mientras los misiles siguen volando, mientras el aeropuerto de Kuwait sigue ardiendo, Trump está en una entrevista hablando de algo que nadie esperaba escuchar. 8 días sin aparecer en público, 8 días escondido, y cuando finalmente da una entrevista, lo primero que hace es decir que Irán es un gran éxito, que Venezuela fue un gran éxito, que todo va muy bien, mientras una persona está muerta en Kuwait, mientras tenemos a 63 personas heridas, mientras que la infraestructura militar americana en la región está siendo destruida. Trump dice que todo esto es un gran éxito. Y entonces la periodista le hace la pregunta que todo el mundo quería hacer. Le pregunta sobre el ayatolá. Y lo que ocurre después es uno de los momentos más surrealistas que haya protagonizado un presidente americano en toda la historia moderna de este país. Vean este clip, por favor. ¿Es el ayatolá gay? Él está involucrado. Absolutamente. ¿De verdad? Sí, creo que le tienen mucho respeto. Entonces, ¿está en plenas facultades? ¿No está enfermo en un hospital en coma? Bueno, no lo sé. No he tenido el privilegio de conocerlo. Pero no estoy escuchando que esté muy bien. Si uno cree las historias, le faltan muchas partes. Entonces, ¿quién está tomando las decisiones? Dicen que él da su aprobación, porque así ha sido durante mucho tiempo. Su padre y luego él. Es una sucesión. Pero parece que nos estamos llevando bastante bien. ¿Le gustaría reunirse con él o con algún iraní en persona? Nunca lo había pensado. Es una muy buena pregunta. Lo voy a pensar. Sí, me gustaría conocerlo. Me gustaría conocer a todos. Probablemente nos reunamos en algún momento, dependiendo de cómo resulte todo. ¿Está hablando con el ayatolá gay? Eso fue lo que le preguntó la periodista del New York Post al presidente de los Estados Unidos en medio de una crisis internacional. Y Trump respondió que sí, que absolutamente, que están hablando con él, que probablemente se van a reunir en algún momento. Mientras, la IRGC dice públicamente que no existe ningún canal de comunicación con este gobierno. Mientras Irán está lanzando misiles contra bases americanas. Mientras todo esto está ardiendo, Trump está en una entrevista diciendo que se llevan bastante bien y que le gustaría incluso llegar a conocerlo.
que le gustaría conocer al ayatolá, que nunca lo había pensado, pero que es una muy buena pregunta, que lo va a pensar. Eso es lo que tiene al frente la política exterior más poderosa del mundo. Un hombre que en medio de una guerra activa, en medio de ataques contra bases americanas, en medio de una crisis que podría desencadenar un conflicto de consecuencias completamente predecibles, dice que nunca había pensado en reunirse con el líder del país con el que está en guerra, pero que es una muy buena pregunta y que incluso lo va a pensar. Y como si eso no fuera suficiente, la periodista entonces le preguntó sobre algo que todo el mundo nota, que todo el mundo comenta que es simplemente imposible de ignorar. Le preguntó sobre el caos, sobre la contradicción constante, sobre cómo un día dice que hay un acuerdo y al día siguiente hay una guerra, sobre cómo nadie ni sus propios aliados sabe qué va a decir o hacer a continuación. Sus tácticas de decir algo y luego cambiarlo, hacer un acuerdo de paz y luego romper el cese al fuego, ¿todo eso es para mantener a los iraníes desequilibrados? ¿Les está enviando un mensaje? No. Porque la gente en casa a veces siente ansiedad y confusión. Eso es bueno. Eso es bueno. Están confundidos. Y los iraníes están confundidos. Pero no. Es simplemente como soy yo. Cambia. Eso es bueno. Están confundidos. Esa es la respuesta del presidente de los Estados Unidos cuando le dicen que la gente en casa siente ansiedad y confusión. Que es bueno que estén confundidos, que eso es parte de cómo es él, que simplemente cambia. Mientras una persona está muerta en Kuwait, mientras decenas de heridos llenan los hospitales, mientras la infraestructura militar americana en el Golfo Pérsico está siendo destruida. El presidente dice que la confusión es buena, que simplemente así es él. Y entonces salió Netanyahu, porque claro, en medio de todo esto el primer ministro de Israel decidió aparecer en CNBC para decirle al mundo que su relación con Trump es excelente, que Trump es el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca, que siempre encuentran la manera de resolver diferencias y que hablan incluso cada 2 días. Pero cuando le preguntaron directamente si tienen objetivos comunes con Trump sobre cómo debe terminar esta guerra, Netanyahu dijo algo que lo revela todo. Dijo que es una pregunta abierta, que la realidad es abierta, que sabe que el presidente está sopesando muchas opciones y todo esto. El primer ministro de Israel, el aliado más cercano de Trump en la región, no puede decir con certeza si tienen los mismos objetivos sobre cómo debe terminar esta guerra. Y cuando le preguntaron por qué Estados Unidos simplemente no abre el estrecho de Hormuz, la respuesta fue igual de reveladora. Que se puede, pero que ningún dueño de barco va a querer arriesgarse a que le caiga un dron encima. Y ahí está el cuadro completo. Irán lanzando misiles y drones contra bases americanas en Cuba y Bahrein, el CENTCOM mintiendo sobre los daños, las imágenes satelitales desmintiendo al CENTCOM, Kuwait reconociendo muertos y heridos, la IRGC diciendo que no existe ninguna negociación, Netanyahu admitiendo que ni siquiera sabe si comparte los mismos objetivos con Trump, y Trump en una entrevista con los ojos hinchados hablando del ayatolá gay y diciendo que la confusión es buena, que simplemente es él. El precio del petróleo, queridos amigos, está subiendo. Los mercados se están cayendo. Los expertos dicen que estamos simplemente a días de un shock de suministro de petróleo que podría llevar el precio del barril a 150, 200 o más dólares. Y el hombre que debería estar manejando esta crisis lleva 8 días escondido y cuando aparece dice que todo es un gran éxito. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Y si esto no te genera preguntas, si esto no te genera preocupación, entonces te invito a que comentes abajo lo que piensas, que compartas este video con alguien que necesite entender lo que realmente está ocurriendo en el Medio Oriente. Y te invito también a que te suscribas, que actives la campana de notificaciones y nos vemos muy pronto.